un inicio espectacular de cuarto trimestre de este año y lo que parecía ser una muy buena semana luego también de dos jornadas que no se veían tan buenas desde abril de 2020, vemos que la subida de la semana pasada no fue lo que se esperaba, sin embargo cortó una racha de 3 semanas negativa. A la hora de buscar las explicaciones, todas nos remiten a la Fed y su famoso pivot. ¿Qué es este pivot de la Fed? El momento cuando la Fed dice, bueno, ya no vamos a seguir subiendo las tasas de interés y vamos a ir volviendo a un régimen monetario más laxo. Eso principalmente se especuló por un mal ISM de manufacturas que se presentó el mes de septiembre, el día lunes particularmente de la semana pasada. Sin embargo, ya desde el día miércoles con el recorte de producción de la OPEP y después con el dato ISM ya confirmado de servicio el jueves y también con un bastante buen dato de empleo, por lo menos respecto a lo que esperaba el mercado el día viernes, hizo que estas expectativas de que la Fed ralentizara la subida de tasa de interés bajaran. Es decir, el empleo y todos los datos que tengan que ver con esto va a tener directa relación con lo que haga la Fed, porque se interpreta que este es el principal catalizador que tiene respecto de los salarios. En el informe de empleo se revisaron los números de agosto al alza de 132 a 185 mil, pero también se reflejó una subida en los salarios por hora, que como decía anteriormente, se ve directamente reflejada también en la inflación. Otro asunto complicado la semana pasada fue este recorte de la OPEP, que hizo que la semana pasada subiera más de un 15% el petróleo, volviendo a acercarse a los niveles de $100. No deberíamos tampoco olvidar que fue el único commodity que subió fuerte. Por ejemplo, el cobre ha seguido bastante estancado. Todo esto nos remite a pensar qué van a pasar las próximas dos reuniones de la FED que quedan este año, tanto la del 2 de noviembre como la del 14 de diciembre. Con todo este contexto, podemos decir que el modelo que hemos venido comentando estas últimas semanas y meses se mantiene, es decir, que se ve a la vista que la economía se está desacelerando y que en algún momento esta desaceleración, también guiada por los bancos centrales, va a desencadenar un mayor desempleo y podría bajar un poco las presiones de inflación, pero no del todo, porque entendamos también que la inflación no solamente es un tema de demanda, es decir, que si va a bajar la demanda deberían bajar los precios, sino que también es un tema de oferta. Si hay un menor crecimiento económico, también va a afectar la oferta de bienes y servicios y eso también podría presionar los precios al alza o por lo menos mantenerlos altos. Se ha ido desinflando la burbuja COVID, eso ya lo hemos visto en bastantes sectores. Por ejemplo, el índice de Venture Capital ya está un 62% de caída desde máximo, acercándose a los mínimos del 2020. Y también hemos visto algunas grandes compañías del sector de tecnología como Samsung o como AMD que han anunciado que no van a cumplir las previsiones del mercado. Eso hizo que AMD, por ejemplo, cayera un 14% el viernes pasado y eso ya acumula un 59% de caída en el año. Eso nos sigue dando luces respecto de este desinflamiento de la burbuja COVID, que también se ve en Netflix, en Ford, en FedEx, incluso en Apple o en Micron. En definitiva, pensamos que el pivot de la Fed, es decir, cuando va a cambiar su régimen monetario y volver a condiciones más laxas, todavía no se ve en el horizonte, principalmente porque los datos de empleo siguen siendo, en cierta forma, vigorosos, por lo menos mejor de lo que se esperaba. Tampoco olvidemos que hace un año y medio se estaban creando más de 400.000 empleos en Estados Unidos y ahora se crean poco más de 200.000. O sea, ya viene bajando el ritmo de creación de empleo, pero no lo suficiente como para hacer también bajar la inflación. ¿Qué tenemos ahora en esta semana? Tenemos la inflación americana y también la inflación en China. Sabemos que va a ser fundamental este dato a la hora de saber lo que va a hacer la Fed y también tenemos resultados empresariales muy importantes. O sea, empieza como siempre los bancos, Citi, JP Morgan, Wells Fargo, Morgan Stanley y ya la próxima semana vamos a tener a Bank of America y Goldman Sachs. Tanto la Fed como el Banco Central Europeo debaten internamente entre sus consejeros cuánto van a subir las tasas de interés. El mercado está descontando 0,75%, también un 0,5% en los casos más dovish. Sin embargo, hay algunos consejeros en ambos bancos centrales que están pensando en un 1 o en un 1,25% incluso. Es decir, no hay un entendimiento claro respecto de los consejeros y lo que pueda pasar. Se ve una economía muy data dependiente,
pero en ambos lados se están viendo algunos consejeros muy duros en su política y no hay por qué esperar que las tasas de interés vayan a bajar en el corto plazo.